Kazajistán acaba de cerrar la vía de acceso de Rusia a la tecnología occidental y China está perdiendo miles de millones por eso. Esto no es comercio, es un estrangulamiento económico. Más de 8.000 camiones que transportan suministros militares especiales que Rusia necesita para sobrevivir, como drones, microchips y cables de fibra óptica, ahora están atascados en la frontera. Esta vergüenza es la razón por la que Putin ahora está huyendo asustado. En vez de pelear, salió del Kremlin a rogar a ex naciones soviéticas por comercio. Rusia es traicionada por exaliados soviéticos y los medios del Kremlin pierden el control. Algunos en los medios rusos incluso están pidiendo otra operación militar especial contra Kazajistán, pero Putin sabe que el ejército ruso simplemente no es capaz de soportar otra derrota. Después de las sanciones occidentales, Kazajistán suministró en secreto al ejército ruso, pero ahora ni ellos lo hacen, porque Putin se queda sin dólares y el ejército ruso sin tiempo. Esta historia comienza en 2023, justo un año después de que Putin lanzara su operación militar especial. Verás, después de que Putin fracasó en su objetivo de tomar Kiev en 3 días, necesitaba alguna forma de conseguir suministros occidentales para su país. Y por supuesto, para su ejército. Bueno, entran en escena países como Kazajistán, Armenia y China. Así ayudaron a que la economía rusa sobreviviera. Hemos estado siguiendo esto durante bastante tiempo, observando el flujo de bienes desde el Reino Unido hacia otros lugares, y notamos un patrón. Hemos estado observando esto durante bastante tiempo. Solo te muestra los bienes que ahora están sancionados. Cuántos de ellos están entrando a Rusia y cuántos están yendo a los vecinos de Rusia. Bienes del Reino Unido, línea negra, Rusia, tras la invasión de Ucrania, esa línea casi llega a cero. Si solo ves eso, parece que las sanciones funcionan. Pero ahora mira estos mismos bienes, kits de uso dual, como se les conoce, cosas que pueden usarse en armamento, y observa cuántos van a países vecinos de Rusia, como Kirguistán, Kazajistán y otros similares. Y ves, aumentan bastante rápido. Y nos preguntábamos, de hecho, en los últimos meses, ¿eso ha bajado? ¿Esa línea ha bajado hacia cero en cuanto a bienes sancionados que van a los vecinos de Rusia? Bueno, la respuesta corta es no. De hecho, ha subido. Ha subido un 111% en este periodo comparado con el periodo previo a la invasión. Ahora, por supuesto, no eran solo bienes británicos los que estos países estaban comprando. Estaban comprando todo tipo de bienes de todo el mundo que no necesitaban antes de 2022. Pero después de la invasión rusa, de alguna manera todos estos países tenían una demanda secreta reprimida que simplemente se desató. Bueno, esto creó algunos gráficos muy cómicos. Déjame mostrarte a qué me refiero. Mira este gráfico que muestra las importaciones de Kazajistán desde Gambia. Antes de 2022, estos países no tenían relaciones comerciales. Pero en 2023, Kazajistán comienza a importar maquinaria, vehículos, productos farmacéuticos, electrónicos y aviones por $3.000 millones. Ojo, ninguno de estos productos se produce en Gambia. Solo hacen lo mismo que Kazajistán. Gambia solo los compra de otros países y se los vende a Kazajistán. Y Kazajistán solo los compra de otros países y se los vende en secreto a Putin. Ahora, no quiero que parezca eso. Estoy señalando a Kazajistán porque casi todos los países que hacen frontera con Rusia estaban haciendo lo mismo. De la nada, tuvieron una demanda extrema de productos occidentales que simplemente explotó después de la invasión rusa. Pero Kazajistán era el grande aquí. Era el país más grande que importaba productos de la Unión Europea y Occidente y los enviaba a Rusia. Ahora entiendo por qué estos países actúan así. Aunque Rusia fue sancionada, los rusos seguían queriendo productos occidentales. Además de eso, el ejército ruso tenía una demanda increíblemente alta de productos de doble uso. En un momento explicaré qué es eso. Pero para Kazajistán fue una situación muy afortunada. Económicamente hablando, por supuesto, no tuvieron que construir fábricas para beneficiarse de esta demanda que tenía Rusia. Podían comprarlo a países occidentales y revenderlo a Rusia con buena ganancia. Ganaron miles de millones así. Les recuerdo la famosa frase de Charlie Munger: muéstrame el incentivo y te mostraré el resultado. Si eres Estados Unidos o la Unión Europea, ¿cómo resuelves esto? Quitas ese incentivo de Kazajistán para beneficiarse de la situación, que era justo lo que la Unión Europea iba a hacer el mes pasado. Pero antes de entrar en eso, déjame explicarte rápidamente qué son los productos de doble uso. Ahora, cualquier cosa podría ser un producto de doble uso. Este control remoto, este micrófono y una calculadora Texas Instruments que seguro todos han visto.
Rusia ha importado muchas de esas calculadoras vía países como Kazajistán. La razón por la que hacen esto es porque, miren, supongamos que esto es una calculadora. El chip de la calculadora también puede usarse en misiles que Rusia utiliza para destruir departamentos, plantas de energía y centros comerciales ucranianos. Así que la tecnología moderna es realmente poderosa. Por eso Rusia puede desarmar una calculadora y alimentar un misil. Si yo lo sé, claro que los líderes y políticos occidentales también lo saben. Por eso las sanciones fueron para productos de doble uso. Y por eso Rusia no puede simplemente comprar una calculadora de Texas Instruments. Tienen que hacer este complicado plan de enviar la calculadora quizá a Gambia, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Kazajistán y luego Rusia. Y en cada paso del camino, el precio de la calculadora sigue subiendo. Las sanciones continúan afectando la economía rusa. Por una calculadora que tú y yo pagamos, digamos, $10, Rusia probablemente está pagando 20, quizá $25. Eso se acumula cuando piensas en cuántas de estas se están comprando. Aún así, la Unión Europea seguía insatisfecha porque civiles inocentes mueren en Ucrania debido a que Rusia puede adquirir productos de doble uso. Así que el mes pasado empezaron a discutir una sanción secundaria contra Kazajistán por no controlar los productos que están entrando a Rusia a través de su frontera. Eso es porque, verás, las sanciones realmente no solo se aplican a Rusia. Si Rusia es un país sancionado, eso significa que cualquier país, empresa o persona que ayude a empresas rusas o ciudadanos rusos a evadir estas sanciones. Ellos también reciben castigos y sanciones propias. Y esta es exactamente la razón por la que a los países no les gusta hacer negocios con países que tienen sanciones impuestas. Ahora, quizá ya lo sepas, pero todo esto tiene que ver con el dólar estadounidense y su posición como la moneda de reserva mundial. Todo negocio o país que haga comercio internacional debe realizar su transacción a través de un banco estadounidense, directa o indirectamente. Eso significa que si tienen sanciones secundarias, básicamente quedan excluidos del comercio internacional. O, al menos, es muy difícil para ellos operar como siempre. Ahora todos los países lo saben, pero aquí es donde tenemos que señalar que hay una diferencia entre algo que puede pasar y algo que va a pasar. Desde el inicio de la invasión, muchos países occidentales anunciaron sanciones, pero su aplicación fue, al menos, poco entusiasta. El enviado especial de Estados Unidos, Keith Kellogg, lo afirmó públicamente, que todos los países, incluido Estados Unidos, han sido un 3 de 10 en cuanto a la aplicación de las sanciones. Esto se debe a varias razones. Por un lado, es difícil aplicar sanciones en un mundo tan interconectado. Sin embargo, los países tampoco muestran suficiente voluntad para hacer cumplir estas sanciones. Así que la combinación de ambas razones les da a otros países cierta confianza para llevar a cabo comercio con Rusia. Cuando la Unión Europea anunció que investigaría sanciones a Kazajistán por ayudar a Rusia, las sirenas empezaron a sonar en la capital de Kazajistán, Astana. Por eso ahora vemos filas así en la frontera entre Kazajistán y Rusia. Frontera. Ahora, los medios rusos están entrando en pánico cuando ven algo como esto. Aquí hay un informe de Kommersant, que es un medio de noticias ruso, y dijeron, básicamente, que es increíble que Kazajistán, un país exsoviético, esté cumpliendo con las sanciones occidentales contra Rusia. En el informe citaron estadísticas interesantes. Según ellos, ahora el 99% de toda la carga está siendo revisada en la frontera, en comparación con tal vez el 1 o 2% que se detenía antes, y si es una carga de doble uso que transportan los camiones, eso significa algo que puede clasificarse como electrónicos, drones o cualquier cosa similar. Bueno, se le está negando la entrada o a veces incluso se está confiscando. Ahora, es importante señalar que, técnicamente hablando, la frontera no está cerrada. Las filas son tan largas que está tomando días, quizás semanas, para que algunos productos puedan pasar. Ahora, estoy seguro de que la mayoría de ustedes ya lo saben, pero es importante señalar que el tiempo es dinero, especialmente cuando se trata de negocios. Muchos negocios rusos literalmente están quebrando porque tienen contratos que necesitan cumplir, pero para cumplir esos contratos necesitan entregas que ahora están atascadas en la frontera rusa. También hay tiendas de abarrotes sin algunos productos en los estantes. Hay negocios que están cerrando temporalmente hasta que se resuelva esta situación. Estos son problemas económicos que Rusia puede manejar, pero harán la vida más difícil para el país.
que ya sufre varios problemas económicos. Pero el problema más grande con el que Putin tiene que lidiar son los problemas militares. El ejército depende de estos productos de doble uso que llegan desde China, Kazajistán y otros países. Si todos estos países empiezan poco a poco a revisar cada camión, el ejército ruso podría quedarse sin lo que necesita. Ahora, por supuesto, ya sabemos esto, que el ejército ruso tiene prioridad sobre cualquier cosa que necesite. Eso significa que este problema no afectará al ejército de inmediato. Probablemente los ciudadanos rusos sufrirán más ahora. Pero si esto persiste, podríamos ver algunas señales en las líneas del frente. Ahora, todo esto definitivamente ya es bastante malo. Pero hay otro aspecto de toda esta situación que no he mencionado hasta ahora y así ahora. Eso está estresando mucho a Putin. Y eso tiene que ver con China. Cómo esta situación está perjudicando el gran sueño de Xi Jinping de la iniciativa de la Franja y la Ruta, la iniciativa de la Franja y la Ruta. Ahora, estoy seguro de que la mayoría de ustedes que ven el canal regularmente ya saben esto. Esto lo anunció Pekín en 2013, el año que Xi Jinping asumió el poder. Desde entonces, China ha invertido miles de millones globalmente en autopistas, ferrocarriles y puertos para evitar rutas marítimas. Para China, el mercado europeo siempre ha sido el gran premio. Para Xi Jinping, él siempre quiso conectar las fábricas chinas con los clientes europeos lo más rápido posible. Y Kazajistán es muy importante para lograr eso. Es una joya de la corona, sobre todo para el norte de China y la iniciativa de la Franja y la Ruta. Solo en Kazajistán, China ha invertido más de $50.000 millones solo en la construcción de proyectos de la iniciativa de la Franja y la Ruta. En 2024, más de 12.000 trenes cruzaron de China a Kazajistán con mercancías valuadas en $80.000 millones. Lo más sorprendente es que el 80% del tráfico ferroviario de China a Europa pasa por Kazajistán, y no son solo trenes. Todos los días, miles de camiones cruzan las autopistas de Kazajistán, transportando electrónicos chinos, autopartes y maquinaria que van rumbo a Rusia y Europa. Y este comercio solo iba en aumento en 2025 hasta ahora, por supuesto. Algunos meses hemos visto más de 30.000 camiones, es decir, más de 1.000 cruzan diario. Bueno, ahora esa importancia se ha convertido en una pesadilla para Xi Jinping, y todo está sucediendo por culpa de Putin. Estas inspecciones de Kazajistán están frenando toda la electrónica, drones y microchips para evitar que lleguen a Rusia. Pero también están perjudicando a las fábricas chinas, que ahora tienen mercancía por cientos de miles de dólares simplemente parada en camiones durante semanas en la frontera. Si las fábricas no pueden entregar sus productos a tiempo, pierden dinero y a veces pierden futuros pedidos. Para China, el cumplimiento de Kazajistán con las sanciones occidentales es solo un bloqueo silencioso. Estos bienes solían fluir libremente antes de toda esta guerra que Rusia comenzó, y ahora se ha convertido en una vergüenza para Moscú y Pekín. Cada 2 meses surge algún tipo de problema que afecta a la iniciativa de la Franja y la Ruta. El mes pasado tuvimos a Polonia cerrando sus fronteras. Este mes tenemos a Kazajistán, y todos estos problemas se remontan a Rusia. Como puedes ver, para Putin esto es un problema por varias razones, pero otra razón importante puede ser algo que está lastimando su ego. Estoy seguro de que ustedes saben que Putin quiere reconstruir el imperio soviético, pero parece que cada día se da cuenta de que cada vez más países soviéticos ya no le temen a Rusia. De hecho, ni siquiera se preocupan por cómo reaccionará Rusia antes de tomar ciertas decisiones importantes. 1 a 1. Los antiguos estados soviéticos vecinos de Rusia le dan la espalda a Moscú. En toda Asia Central y el Cáucaso, países como Kazajistán, Armenia, Azerbaiyán, todos los cuales en algún momento estuvieron firmemente dentro de la órbita de Rusia, ahora están formando nuevas alianzas. Estoy seguro de que recuerdan el mes pasado, cuando los presidentes de Azerbaiyán y Armenia estuvieron en la Casa Blanca, firmando un acuerdo de paz y una asociación económica con Estados Unidos. Bueno, ahora tenemos otros países que están mirando hacia China. Algunos incluso están mirando hacia Turquía, la Unión Europea e incluso los estados del Golfo. Para ellos, Rusia ya no es un protector. Rusia es un riesgo, y eso es algo que Putin no puede permitirse. Y esto es algo que creo que la gente está pasando por alto cuando observa la reciente cumbre que ocurrió hace apenas 2 días en Tayikistán. Todos los países que formaban parte de la Unión Soviética estaban ahí. En realidad, esta vez no fue una demostración de poder para Rusia como en años anteriores. Esta reunión fue una súplica de relevancia de Putin.
detrás de puertas cerradas, probablemente estaba tratando de convencer a todos estos países de que, por favor, mantengan el comercio abierto, ignoren la presión de Occidente y manténganse leales a Moscú. Pero eso no está ocurriendo. La guerra de Rusia ha desgastado su economía, su ejército y su reputación. Rusia solía ser el centro de poder en Eurasia. Ahora es como un agujero negro. Nadie quiere estar cerca de Putin, y creo que por primera vez desde la caída de la Unión Soviética, Rusia está aislada y sus antiguos satélites están avanzando por su cuenta. Forman nuevas alianzas y asociaciones, y el imperio que Putin intentaba reconstruir se está desmoronando frente a sus ojos. La mejor parte de todo esto es que todo está sucediendo por las decisiones de Putin. No tiene a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Les hago la pregunta. Cuéntenos en los comentarios, ¿qué creen que pasará con la influencia de Rusia en esta región euroasiática de Asia Central?